Hola chicos, buenas noches. Continuando con las ponencias del curso nacional Corazón en Crisis, explorando la fisiopatología cardíaca con PHM. El día de hoy tenemos la sesión número 4. El tema es valvulopatías a cargo de la universitaria María Alarcón Miranda. María es estudiante de medicina del sexto ciclo, actual 10º superior, y tiene experiencia en lo que es tutorías de química general, así como también ha sido nuestra tutora de fisiopatología durante el verano 2025. Te doy el pase, María. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que pues va a ser valvulopatías. Déjenme un segundo poder compartir la pantalla, por favor. Ok. Vamos a iniciar un poco recordando tanto lo que es la anatomía. Para empezar, si tienen alguna duda, por favor, no se tomen tómense la molestia. Si desean abrir su micrófono, levanten su mano, porque a veces por ver por el chat es un poco más complicado, pero siéntanse en la libertad de poder pues participar y hacer sus preguntas. Bueno, primero, como les mencionaba, vamos a hacer un recordar de lo que es la anatomía y la fisiología del corazón. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo va a ser el recorrido normal pues, del flujo sanguíneo a través de las cámaras cardíacas, como también saber qué es lo anómalo y cuáles van a ser las manifestaciones que va a desencadenar la patología, ¿no? En este caso, nosotros ya sabemos que tenemos nuestro corazón, que va a poseer tres capas. La más externa vendría a ser el epicardio, el miocardio y también vamos a tener el endocardio, ¿ok? Y justamente este endocardio va a ser el que se va a encargar de recubrir estas válvulas cardíacas que justamente se van a encargar de regular el flujo dentro de estas cámaras. Uno va a permitir que el flujo sea unidireccional, ¿ok? Que sea en un solo sentido y que sea hacia adelante, es decir, que sea un flujo anterógrado. También lo que hace es evitar que el flujo regurgite, es decir, retroceda. ¿Ok? Esto va a implicar justamente que el flujo pueda direccionarse hacia pues, las cámaras correctas y también hacia las arterias correctas. Bueno, ¿cuál es el flujo normal? Nosotros sabemos que de la circulación sistémica, la sangre va a ser recogida tanto por la vena cava superior como inferior y va a drenar sobre lo que es esta cámara, que va a ser la aurícula derecha, la cual justamente va a recoger la sangre y posterior a esto este flujo va a pasar hacia lo que es esta otra cavidad, que va a ser el ventrículo derecho. Justamente la conexión y el que regula este flujo de la aurícula al ventrículo va a ser la válvula tricúspide en el lado derecho. Seguido de esto vamos a tener que del ventrículo derecho el flujo va a ir hacia el tronco pulmonar. Posterior a esto va a ir hacia los pulmones, donde justamente se va a realizar el proceso de hematosis o intercambio gaseoso. Esto es muy importante para poder oxigenar la sangre y que se pueda volver a distribuir hacia todo el cuerpo, ¿ok? Para esto, justamente, quien va a regular el flujo va a ser esta válvula, que va a ser la válvula semilunar pulmonar, que va a regular el flujo del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Una vez que ya se ha realizado el proceso de intercambio gaseoso y la sangre ya es oxigenada, va a retornar al corazón por justamente estas venas pulmonares, tanto la derecha, las dos venas pulmonares derechas y las dos venas pulmonares izquierdas. Y ambas van a drenar sobre lo que es esta cavidad, que es justamente la aurícula izquierda. Justamente de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo vamos a tener otra válvula, que es la válvula mitral. ¿Ok? Y del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica a través de la aorta va a haber justamente también otro regulador, que va a ser la válvula semilunar aórtica. ¿Ok? Entonces, acorde a lo que hemos mencionado, tenemos dos tipos de válvulas. Las válvulas semilunares, que van a permitir la comunicación de un ventrículo con alguna arteria, y también las válvulas atrioventriculares, que como ya hemos mencionado, justamente regulan la comunicación entre aurícula y ventrículo. Otra consideración muy importante de estas válvulas es saber el número de valvas o cúspides que poseen. En el caso de la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula tricuspidia van a ser trivalvas, van a poseer tres cúspides, ¿ok? A diferencia de la válvula mitral, que únicamente va a poseer dos cúspides. Ahora, yo les hago una pregunta. Si es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, una válvula aórtica bivalva, es decir, que por algún defecto congénito, esta válvula va a poseer únicamente dos cúspides.
obviamente ahí se va a desencadenar pues un mecanismo que a la larga va a generar una de las valvulopatías que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda? Es un pequeño recordar de la anatomía. Me gustaría ver tal vez sus deditos levantados, poder ver si reaccionan. A ver. Listo. Continuemos, ¿ok? Ahora vamos a ver un poco también de lo que es el ciclo cardíaco. Es muy importante tener este recordatorio de la fisiología del ciclo cardíaco. Primero entendiendo dos cosas. Uno, que este se va a dividir en dos fases. Una que es la sístole y la otra la diástole. La sístole, tenemos que entender primero que todos estos eventos se van a suscitar a nivel del ventrículo, ¿ok? Así que la sístole se va a entender como la contracción ventricular y la diástole como el estado de relajación ventricular. La sístole, a su vez, va a tener tres fases. Se va a subdividir en tres fases: la contracción isovolumétrica, la eyección ventricular rápida y reducida. Mientras que la diástole va a tener como subfases la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular rápido y reducido. Ahora, un gráfico que nos ayuda a entender mucho lo que es el ciclo cardíaco y también, por ejemplo, los fenómenos eléctricos comparados en un electrocardiograma es el diagrama de Wiggers. Les sugiero mucho que estudien este gráfico porque les va a permitir entender los diversos eventos. Bueno, en este caso, este gráfico inicia con lo que es la contracción isovolumétrica. A ver, voy a checar un poco más esto. Nosotros vamos a ubicarnos a nivel de lo que es las cámaras izquierdas, ¿ok? Para esto se ubica como primera fase la contracción isovolumétrica, que básicamente su nombre ya nos indica, es la contracción ventricular sin modificar el volumen. Para esto, obviamente, tenemos que tener esta cámara totalmente cerrada, porque lo único que se va a modificar es la presión. Como podemos ver aquí, en esta línea azul, para que puedan seguirla, esta es la presión ventricular. La presión ventricular durante la contracción isovolumétrica va a aumentar para poder primero igualar y luego superar lo que es la presión de la válvula aórtica, presión de la aorta, ¿ok? ¿Por qué? Porque una vez que la presión del ventrículo izquierdo supere a la presión que se encuentra en la aorta, la válvula, en este caso válvula aórtica, se va a poder aperturar y pues se va a poder realizar la sístole, ¿no? O la eyección. Entonces, en la fase de contracción isovolumétrica, el ventrículo ya está lleno, pero lo que se hace es básicamente modificar, o sea, aumentar la presión mediante la contracción. Una vez que ya esta presión del ventrículo supera a la presión de la aorta, se genera la fase de la eyección, que ya sabemos que va a ser rápida inicialmente y luego reducida, a medida que las presiones pues se van a ir igualando. Una vez, aquí vamos a poder ver también el volumen ventricular durante la eyección. Obviamente el volumen del ventrículo va a decaer rápidamente, pero recordemos que el ventrículo no se vacía en su totalidad, ¿no? Entonces, pues el volumen que se encuentra a nivel del ventrículo va a decaer rápidamente. Y nuevamente las presiones se van a igualar y por ende la válvula, en este caso una válvula semilunar, que en este caso es la aórtica, pues se va a cerrar. Y el cierre de las válvulas semilunares va a producir el segundo ruido cardíaco. ¿Ok? Anoten, no se preocupen que esto lo vamos a repasar en un ratito, pero recuerden, el cierre de las válvulas semilunares van a ser aquellas que va a producir el segundo ruido cardíaco. Ok, una vez ya suscitado esto, finaliza la sístole e inicia la diástole. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahora? La presión del ventrículo va a decaer. ¿Esto qué quiere decir? Que el ventrículo se va a relajar, ¿ok? Sin modificar su volumen. Nuevamente, ambas válvulas, tanto las atrioventriculares como las semilunares, se encuentran cerradas. Y lo único que sucede es que el ventrículo se va a empezar a relajar y así, obviamente, la presión va a disminuir. De modo que estamos justamente en lo que es la relajación isovolumétrica. Para esto, justamente en simultáneo, la cámara auricular izquierda se está llenando para justamente una vez que la presión en la aurícula sea mayor a la presión que vamos a encontrar a nivel del ventrículo, se va a aperturar esta válvula, que es la válvula mitral. Y justamente eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Para poder hacer el llenado ventricular, inicialmente rápido y luego reducido. Pero justamente para esto vamos a ver en nuestro grafiquito que justamente la presión de la aurícula justamente va a superar a la presión que vamos a encontrar en el ventrículo y pues se apertura la válvula mitral y se llena lo que es el ventrículo.
tanto de forma rápida como luego reducida. Pero para esto nosotros también tenemos que tener en cuenta algo más, es que previamente la aurícula también se ha estado llenando. Y entonces, ¿cómo sucede esto? ¿Cómo primero se llena la aurícula y luego se llena el ventrículo? Justamente mediante el sistema de conducción. Nosotros ya sabemos que tenemos un marcapasos natural, que en este caso sería el nodo sinusal. ¿Ok? Y justamente este va a emitir una señal eléctrica hacia lo que es el nódulo auriculoventricular mediante las vías internodales y también va a enviar una señal eléctrica hacia lo que es la aurícula izquierda mediante lo que es el tracto interauricular o el haz de Bachmann. Del nodo auriculoventricular, pues se sigue transmitiendo la señal eléctrica, pero de forma retardada. El nodo auriculoventricular es el encargado de retardar la despolarización ventricular para que así la aurícula se despolarice y se contraiga primero que el ventrículo. De modo que justamente acabamos a ver lo que es la sístole auricular. Y justamente esto coincide con el electrocardiograma, ¿no? Tenemos primero la onda P, que va a ser la despolarización auricular, seguida de justamente el complejo QRS, que nos va a indicar la despolarización del ventrículo. Finalmente, la onda T nos indicaría lo que es la repolarización, que coincidiría con la fase de llenado o de relajación ventricular. Ok, hasta ahí ya hemos hecho lo que es el ciclo cardíaco de forma muy breve. Quisiera saber si tienen alguna duda o si no, pueden reaccionar con el dedito levantado. Ok, listo. Continuemos. Una vez dicho esto, nosotros tenemos que entender justamente que hay diversos eventos que también incluso vamos a poder verlos en la clínica, como por ejemplo vendrían a ser los ruidos cardíacos, que vamos a apreciarlos justamente en la auscultación. Como ya les había mencionado, tenemos dos ruidos. El primer ruido cardíaco, que es, si pueden, tomen nota sobre esto, que es muy importante. El primer ruido cardíaco nos indica lo que es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, es decir, tanto la tricuspidia como la mitral. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Entonces, supongo que se preguntarán por qué suena cuando cierra. Utilizan un poco esta analogía. Cuando tú abres y cierras una puerta, lo que produce el ruido es el cierre de la puerta. Cuando empujas la puerta, suena. Lo mismo sucede con las válvulas. Cuando se cierran, se producen los ruidos. Y en este caso, justamente tenemos que el primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y después, el segundo ruido cardíaco nos indica el cierre de las válvulas semilunares. En este caso, justamente dentro de este periodo del primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco, se sitúa la sístole. ¿Por qué? Porque el primer ruido cardíaco que indica que se cierra la válvula mitral. Eso quiere decir que va a empezar la fase de la sístole. Porque primero va a haber la contracción isovolumétrica hasta que se supera la presión y luego se da la fase de eyección rápida y reducida. Una vez que finaliza la sístole, es decir, que la presión del ventrículo es inferior a la presión de la aorta, pues justamente ya la válvula semilunar, que en este caso sería la aórtica, se va a cerrar y produce el segundo ruido cardíaco. Ahora, ustedes también me estarán preguntando qué significa R4 y R3. Pues estos R4 y R3 van a ser ruidos patológicos, conocidos como galopes. En el caso del ruido, el tercer ruido cardíaco va a ser el galope ventricular, que justamente es un ruido que produce por la vibración de la pared de un ventrículo distendido. Mientras que el cuarto ruido cardíaco nos va a indicar lo que es justamente el galope auricular. Esto quiere decir cuando la aurícula trata de vaciar pues hacia un ventrículo totalmente rígido, contraído, con poco complaciente. Esto quiere decir, estos dos ruidos vamos a encontrarlos justamente dentro de las valvulopatías que vamos a explorar más adelante y son parte de justamente de la insuficiencia cardíaca, del síndrome de la insuficiencia cardíaca. Ahora, justamente estos ruidos los vamos a poder escuchar. Ojalá se pueda escuchar. Uy, quiero compartirla. ¿Pueden escucharlo?
No sé si solo yo no te puedo escuchar, María. Ay, perdón, había silenciado mi micrófono. Listo, continuemos. Ahora, justamente estos ruidos cardíacos, que van a ser tanto los normales como patológicos, van a tener focos de auscultación cardíaca. Y justamente nosotros tenemos, por ejemplo, el foco de auscultación, el foco aórtico, ¿no? Que se va a ubicar a nivel del segundo espacio intercostal en la línea paraexternal derecha. El foco pulmonar a nivel del segundo espacio intercostal en la línea paraexternal izquierda. El foco, por ejemplo, también tricuspidio, que va a ser en el borde external izquierdo, en el espacio entre el cuarto y quinto espacio intercostal, y el foco de auscultación pues, de la válvula mitral, que justamente va a ubicarse a nivel del quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si encontráramos un ruido patológico, un ruido agregado, un soplo a nivel de alguno de estos focos, ya podríamos inferir en la clínica de alguna de las valvulopatías que vamos a ver más adelante. Ahora sí, pasamos ya a la última parte de la fisiología de por sí, que es en relación al gasto cardíaco, que también es muy importante porque se va a relacionar mucho a las manifestaciones que presenten las valvulopatías. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que el gasto cardíaco es el volumen eyectado por minuto del corazón. Y básicamente esto se reduce en una fórmula, ¿no? Que es el producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Nosotros sabemos que la frecuencia cardíaca va a ser regulada por el sistema nervioso autónomo, mientras que el sistema nervioso simpático se encarga de aumentar la frecuencia cardíaca, el parasimpático se encarga de reducirla. Y el volumen sistólico, que también va a estar regulado por otros factores. Por ejemplo, el inotropismo o la contractibilidad cardíaca, quiere decir con la fuerza con la que el corazón puede contraerse. También vamos a tener la precarga, que matemáticamente sería el equivalente al volumen telediastólico, que en sí no es exacto, porque en sí la precarga lo que significa es el grado de estiramiento de los cardiomiocitos. Pero para poder medirlo, se podría decir que es similar al volumen telediastólico, es decir, al final de la diástole. Y por último, la poscarga, que podría ser un equivalente a la resistencia vascular, es decir, a la fuerza que el corazón tiene que ejercer para vencer justamente esa presión que habíamos mencionado para que se pueda inyectar este flujo sanguíneo. Bueno, dicho ya todo este recordar de la fisiología, quisiera saber si tienen alguna duda para ahora sí pasar acerca de las valvulopatías. Poder abordar las valvulopatías. ¿Alguna duda? Ok, continuemos, ¿ok? Ahora sí, pasamos a la definición de valvulopatía, que básicamente va a referir tanto a alteraciones estructurales como funcionales de las válvulas cardíacas. En este caso, vamos a situarnos en dos conceptos que vamos a ver durante toda la clase. Uno, que es la estenosis, y el otro concepto de insuficiencia, que también podrían encontrarlo en algunas literaturas como regurgitación. La estenosis básicamente nos quiere decir que tenemos una válvula que es rígida, que no se abre completamente. ¿Ok? ¿Y qué básicamente va a implicar esto? Que si la válvula obviamente no se abre de forma correcta o total, lo que va a hacer es que el flujo no va a poder salir, no va a poder eyectarse, de modo que va a empezar a acumularse en la cavidad anterior. Y justamente todo esto genera tanto éstasis como mayor turbulencia, que pues justamente va a generar tanto daño a nivel de la pared de la cavidad o de la cámara cardíaca como el de la válvula. También el concepto de insuficiencia básicamente nos quiere decir una válvula que no funciona, o sea, que no se puede cerrar correctamente. Y bueno, o también que hay un espacio que queda aperturado durante pues algún periodo donde no debería estar abierta. Y justamente esto, la falta de cierre de las válvulas generaría que el flujo se regurgite, es decir, que retroceda a través de la válvula, ¿no? Bueno, dicho ya estos conceptos, pasemos a la primera patología. Aunque primero vamos a ver lo que es un poco la fisiopato de la fiebre reumática, que también es muy importante para entender, ya que estas valvulopatías, porque la fiebre reumática va a ser la etiología de muchas de estas. Y también es una pregunta muy importante, de
cuál es la etiología de cierta valvulopatía y resulta ser la fiebre reumática. Entonces, nosotros debemos entender la fiebre reumática como una respuesta inflamatoria autoinmune. Primero lo que se va a suscitar es la infección, una infección bacteriana en modo de faringitis, por ejemplo, por un estreptococo, pero no cualquiera. Va a ser un estreptococo beta-hemolítico de grupo A. ¿Alguien sabe cuál es el estreptococo beta-hemolítico de grupo A? Lo pueden poner en el chat o si quieren pueden hablar. Vamos, chicos. Esta es una pregunta, una fija. Muy bien, el estreptococo piógenes. El estreptococo piógenes justamente pues va a causar una infección en forma de faringitis y nosotros ya sabemos que nuestro sistema inmune va a reconocer a ciertos antígenos de este estreptococo. Por ejemplo, ¿cuáles son los antígenos que vamos a necesitar para esta clase? Debemos conocer las proteínas M, T y R, por ejemplo, los antígenos del grupo A, carbonados, y por ejemplo incluso la misma cápsula de ácido hialurónico. Estos antígenos van a ser reconocidos por el sistema inmune y a su vez van a presentarse por justamente las células presentadoras de antígenos o las APCs, que en este caso podrían ser los monocitos, macrófagos, dendritas, a justamente las células T del tipo CD4 mediante el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Y una vez que estos antígenos son presentados, pues va a generar uno que estas células T, pues activen a las células B y estas posteriormente se diferencien en plasmocitos, produciendo anticuerpos. Y a su vez también generen pues más células T que medían la respuesta inflamatoria, ¿no? Mediante la producción de citocinas proinflamatorias, como TNF-alfa, interleucina 1 beta, etc. Pero ¿qué es lo que sucede de forma patológica? Es que hay un mecanismo que se le llama y se le denomina mimetismo molecular. Estos antígenos son estructuralmente parecidos a antígenos, por decirlo así, o autoantígenos que vamos a tener en nuestro cuerpo. Por ejemplo, a nivel del corazón, estructuralmente similares a los antígenos del estreptococo, tenemos a la laminina o al colágeno tipo 4, que van a ser similares y pues justamente una vez que se realice todo este proceso de la presentación del antígeno y se produzcan pues estas células B, van a ser unas células B que se van a diferenciar en plasmocitos y estos plasmocitos van a producir autoanticuerpos contra la laminina, contra el colágeno tipo 4 de pues cualquiera de las capas del corazón. Es por eso que, por ejemplo, la fiebre reumática puede generar una pancarditis, o sea, una inflamación a nivel de las 3 capas del corazón. Y a su vez también vamos a desencadenar linfocitos T que produzcan citocinas proinflamatorias contra justamente, en este caso, cualquiera de las capas del corazón. Pero justamente únicamente no se va a limitar al corazón, sino que puede ir hacia las articulaciones, generando una artritis, donde justamente estos inmunocomplejos, autoinmunocomplejos, porque vamos a tener nuestros autoantígenos con sus autoanticuerpos depositados a nivel de la membrana sinusal. A nivel de corazón ya les había mencionado que podría suscitarse una pancarditis, es decir, que la inflamación puede suscitarse a nivel del epicardio, del miocardio o del endocardio. En la piel puede suscitarse una reacción cruzada o un mimetismo molecular con el componente que vendría a ser la queratina. Y a nivel de los ganglios basales podría relacionarse con justamente una respuesta autoinmune con los receptores de dopamina, tipo D1 o D2. Ahora, para esta clase lo que nos importa es el corazón. Entonces la capa que nos importaría sería el endocardio. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos nuestro endotelio y nuestro subendotelio. A nivel de nuestro endotelio, justamente, pues tenemos componentes como la laminina, que son reconocidos por estos autoanticuerpos. Ya sabemos que los autoanticuerpos pueden generar la activación del sistema de complemento, que justamente aquí vamos a tener a los famosos quimiotrayentes, como el C5A, el C3A, que va a generar justamente este reclutamiento de mediadores inflamatorios, como vendrían a ser los macrófagos y los linfocitos T, que justamente van a encargarse de liberar estas citocinas proinflamatorias que van a inflamar a nivel de toda esta válvula. Lo mismo sucede con el colágeno tipo 4. También los anticuerpos van a reconocer este componente, este autoantígeno. Y pues se va a desencadenar la típica respuesta inflamatoria
El problema sucede cuando esta respuesta inflamatoria permanece por un tiempo prolongado. Esto produciría fibrosis, es decir, que justamente los haces de colágeno empiezan a depositarse a nivel del subendotelio y la válvula empieza a endurecerse, de modo que la válvula ya no va a estar tan funcional, ya no va a ser tan flexible, ya no va a poder ni aperturarse ni cerrarse con facilidad. Es por eso que o bien puede causar estenosis, endurecimiento de la válvula, o insuficiencia, es decir, una válvula que pues simplemente no se pueda cerrar. Listo. Hasta ahí vamos a ver lo que es la fibra reumática. Quisiera saber si tienen alguna duda. ¿Todo bien? ¿Alguna reacción? Continuemos. Pasemos ahora a lo que es el primer tema, o la primera valvulopatía, que espérense, lo quiero proyectar acá para poder tener un lapicito. No sé qué es. Ya. Ahora, la estenosis aórtica, bueno, como justamente nos dice el nombre, estenosis es el endurecimiento de la válvula aórtica. En este caso, esta estenosis, esta valvulopatía es muy importante porque va a ser la más frecuente, ¿ok? Dentro de las etiologías de la estenosis aórtica, pues vamos a tener diversas y justamente van a afectar a diversos grupos etarios, a diferentes grupos de edad. Por ejemplo, también se pueden clasificar las etiologías de modo de una estenosis congénita o una estenosis adquirida. En el caso de una etiología congénita tendríamos a la válvula aórtica bicúspide. Yo les había mencionado inicialmente que la válvula aórtica normalmente tiene 3 cúspides, pero en este caso únicamente tiene 2, y esto condicionaría la patología. Esta va a ser la etiología más común en personas menores de 70 años en países desarrollados, mientras que, por ejemplo, la etiología de la enfermedad valvular reumática va a ser más común en países de vías de desarrollo, por justamente la predisposición a infectarse con el Streptococcus pyogenes en forma de una faringitis estreptocócica. Y bueno, una forma menos común, pero también presente en países desarrollados, es la calcificación de la válvula aórtica, que justamente se asocia con un grupo etario mayor, es decir, mayores de 70 años, personas adultas mayores. Ahora, un poco recapitulando, ¿cuál es la etiología más frecuente en personas menores de 70 años? Una etiología congénita, es decir, la válvula aórtica bicúspide. Mientras que la enfermedad reumática va a prevalecer en países en vía de desarrollo y bueno, no tiene una edad de preferencia porque depende mucho de la edad en la que la persona haya adquirido la infección, ya que generalmente esta suele aparecer años después de la infección. Y bueno, la clasificación que ahí sí se asocia con personas mayores de 70 años. Ahora, en relación a los factores de riesgo, hay que prestarles mucha atención. Por ejemplo, dentro de los no modificables, tenemos, por ejemplo, la edad avanzada, como también la presencia de una edad joven, en el caso de la válvula bicúspide. Y también predomina pues, en el sexo masculino. Dentro de los factores modificables, cabe resaltar bastante lo que es la diabetes mellitus, ya que estudios recientes han demostrado su participación dentro de la patogenia de la estenosis aórtica, que vamos a ver ahorita más adelante. El síndrome metabólico también se asocia mucho a este por la resistencia a la insulina, que también la resistencia a la insulina se podría asociar con un mayor grado de inflamación debido a que justamente hay una menor regulación de estas biomoléculas a nivel de nuestro organismo. Todo aquello que produzca inflamación como niveles elevados de LDL, colesterol, lipoproteínas en sangre, también puede asociarse a un grado alto de inflamación. La hipertensión, por otro lado, se podría asociar con un cuadro crónico de estrés mecánico. Estas válvulas constantemente van a estar sufriendo estrés mecánico por este flujo turbulento característico de la hipertensión arterial. Bueno, dicho esto, también debemos mencionar un poco de la epidemiología, aunque los datos más importantes ya se los he mencionado, como por ejemplo, uno, que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. Lo otro, ¿cuál es la causa más frecuente de la estenosis aórtica? Podríamos decir que sería la válvula aórtica bicúspide en países desarrollados y en menores de 70 años. A su vez, también debemos entender que si es que nos preguntan en países de vías de desarrollo, sería la enfermedad valvular reumática.
Mientras que otro también dato muy importante sería que predomina en el sexo masculino. Ok, ahora sí hablemos acerca de la fisiopatología en sí. En este caso nos vamos a enfocar en la fisiopatología de la estenosis aórtica calcificada. O sea, aquí estaríamos hablando de, por ejemplo, personas mayores o incluso con las mismas, con una válvula bicúspide, porque la válvula bicúspide en sí ya implicaría un mayor grado de estrés mecánico a estas válvulas. Bueno, primero debemos saber que la patogenia se va a dividir en dos fases. Una que es la fase de iniciación temprana y la otra que es la fase de propagación. La fase de iniciación temprana inicia uno con lo que es la disfunción endotelial. Entendamos la disfunción endotelial como justamente una mayor permeabilidad del endotelio, un endotelio que es menos selectivo, que justamente esto podría ser desencadenado por la inflamación o como por un aumento de la tensión mecánica, como podría suceder en la hipertensión arterial. Todo esto generaría que el endotelio se vuelva disfuncional, más permeable, lo que permitiría la infiltración de, por ejemplo, moléculas como de LDL, lipoproteína a nivel del subendotelio. ¿Ok? Y bueno, aquí el proceso se parece mucho al de la aterosclerosis, porque el LDL empieza a oxidarse a nivel del subendotelio. Todo esto genera, pues, una respuesta inflamatoria mediada por macrófagos, por linfocitos T, mientras que los macrófagos lo que van a hacer es fagocitar estos LDL oxidados, se forman las células espumosas. Y las células T, junto a los macrófagos, van a producir justamente diversos mediadores de la inflamación, como el TNF-alfa, también las metaloproteinasas, que justamente se van a encargar de la remodelación del subendotelio, y la interleucina 1 beta. Ahora, el TNF-alfa, junto, por ejemplo, con otras interleucinas inflamatorias, proinflamatorias, van a generar la activación de una célula muy importante dentro de esta patogenia, que son las células intersticiales valvulares. Son células que inicialmente o de forma fisiológica se van a encontrar inactivas, pero una vez suscitada este proceso inflamatorio, lo que va a generar es que se active. Y una vez activadas van a tener un fenotipo similar a los miofibroblastos. ¿Y cuál es la función de los miofibroblastos? Es la producción de haces de colágeno. De modo que el subendotelio va a empezar a remodelarse por justamente las metaloproteinasas y van a empezar a depositarse de forma desorganizada lo que son los haces de colágeno, lo que va a ir poco a poco endureciendo lo que es la válvula de por sí. Otro proceso que sucede es que por lo mismo proceso inflamatorio se van a activar ciertas vías de señalización, como la famosa RANG ligando, que estas células intersticiales valvulares van a nuevamente sufrir un cambio en su fenotipo y ahora van a ser similares a los osteoblastos. Y pues justamente los osteoblastos, ¿qué van a hacer? Van a empezar a producir cristales o vesículas, perdón, vesículas de calcio, de fósforo, que finalmente van a conllevar a la calcificación de la válvula. Eh, Otra cosa que también sucede es de que la calcificación de la válvula se va a dar mediante dos mecanismos. El que les mencioné, que es mediante la activación de las células valvulares, las células intersticiales valvulares y diferenciarse a osteoblastos, se le llama el proceso de biomineralización activa, es decir, que son básicamente células que producen hueso a nivel de la válvula. Y la calcificación distrófica, que vendría a ser un proceso secundario a la inflamación crónica, que en este caso, por ejemplo, las células que mueren, o bueno, básicamente los cuerpos van a servir como lugares en donde va a empezar a calcificarse, van a empezar a formarse cristales de hidroxipatita y pues eso va a conllevar a la calcificación de la válvula mediante el proceso de calcificación distrófica. Listo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? Eso es en relación a la estenosis aórtica calcificada, que en este caso predominaría en un grupo etario después de personas adultas mayores, ¿no? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Si no, a ver si no pueden reaccionar con el dedito levantado. Listo, muchas gracias, Fátima. Entonces, continuemos.
Ahora, una vez que ya se ha desencadenado pues en sí el proceso de estenosis aórtica, nuestra válvula aórtica va a estar totalmente calcificada. ¿Qué significa estenosis? Que no se abre la válvula, o bueno, por lo menos no de forma correcta. ¿Qué va a desencadenar eso? Uno es de que nosotros vamos a tener que nuestro ventrículo, en el momento de la sístole, trate de eyectar la sangre hacia la aorta, pero justamente esta válvula calcificada no lo va a permitir. Entonces, ¿cuál es el mecanismo compensatorio que desarrolla el ventrículo izquierdo? Uno es que aumenta la presión a nivel de la cámara para que la presión dentro del ventrículo pueda superar a la presión de la aorta. Pero bueno, ese realmente no es el problema, ¿no? Pero eso es lo que hace. Hay una sobrecarga de presión a nivel del ventrículo izquierdo. De modo que justamente esta sobrecarga de presión va a condicionar la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. ¿Ok? Básicamente los cardiomiocitos se van a hipertrofiar, van a crecer, van a volverse más grandes y esto va a generar que pues aumente la presión a nivel de la cámara ventricular, justamente para permitir contraerse con más fuerza y poder eyectar la sangre hacia la aorta. Obviamente esto va a ser compensatorio en un inicio, pero a medida que pues se sigue desarrollando la estenosis o bien no sea suficiente la perfusión de toda esta pared ventricular, porque obviamente si la pared ventricular se engrosa, va a condicionar a que requiera más oxígeno, más nutrientes, más energía para que pueda pues continuar contrayéndose. Pero justamente, y también ese mecanismo de contracción va a generar un mayor consumo de energía, de modo que la demanda de el oxígeno mediante el aporte del oxígeno, pues obviamente la demanda va a ser superior. Y esto va a generar que no hay una buena perfusión de todas estas capas, de esta capa muscular a nivel del ventrículo. Por ende, el mecanismo en algún momento va a empezar a descompensarse, de modo que la sobrecarga de volumen, perdón, la sobrecarga de presión, pues va a ser cada vez mayor y va a pues retroceder. Cada vez la presión también va a ir direccionada en forma retrógrada hacia, por ejemplo, lo que vendría a ser la aurícula izquierda. Y puede seguir incluso retornando más hacia lo que vendría a ser, por ejemplo, las venas pulmonares, incluso ya terminando estas venas pulmonares hacia los capilares. Y todo esto va a generar una sobrecarga de presión a nivel de este lecho capilar y a nivel pulmonar. Y me gustaría poder dibujar para esto. Imaginemos que acá tenemos nuestras venas pulmonares y ya luego de eso vamos a tener nuestro lecho capilar. Va a haber una sobrecarga de presión. De modo que aquí vamos a aplicar el concepto de las fuerzas de Starling. Como está aumentando la presión hidrostática va a ser superior a la presión oncótica. Y la presión oncótica es justamente la que favorece que el flujo permanezca dentro del capilar. Pero como la presión hidrostática está aumentada, lo que va a favorecer es la infiltración del líquido hacia el intersticio. ¿Ok? El líquido va a empezar a filtrarse hacia el intersticio, generando un edema. Y este edema pues va a conducir a síntomas de la insuficiencia cardíaca, en este caso izquierda, como por ejemplo acá vamos a ver lo que es la disnea de esfuerzo. Los pacientes que posean la estenosis aórtica primordialmente van a desarrollar lo que es justamente esta disnea de esfuerzo. ¿Qué significa? Que básicamente tienen una dificultad respiratoria ante algún ejercicio o incluso, por ejemplo, algunos pacientes desarrollan este cuadro cuando, por ejemplo, están embarazadas, en mujeres embarazadas, que justamente requieren mayor gasto cardíaco, ¿no? De modo que justamente esto genera la extravasación hacia el intersticio, se genera la disnea, y pues si es que es de forma prolongada, incluso hasta llegar al nivel de los alvéolos, se genera el edema pulmonar agudo. Ahora veamos este grafiquito que también nos va a permitir entender diversos conceptos. Ya sabemos, la estenosis aórtica va a condicionar a que haya una sobrecarga de presión que genera la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que a su vez esta presión va a ser retrógrada hacia lo que es la aurícula, o sea, la aurícula va a empezar a aumentar su presión. Y acá algo muy importante, la aurícula lo que va a hacer es dilatarse, ¿ok?
la aurícula empieza a dilatarse y esto obviamente va a generar problemas para el sistema de conducción, de modo que esta aurícula izquierda ya no va a obedecer al marcapasos natural, ya no va a obedecer a las de Bachmann, sino que va a tener su propio ritmo, por decirlo así, y pues puede generar arritmia, de modo que los pacientes lo van a describir como palpitaciones, o sea, como que le palpita el pecho. Puede generar arritmias, esta dilatación de la cavidad auricular. A su vez, este aumento de presión puede también seguir retornando hacia lo que son las venas pulmonares, luego hacia el lecho capilar, generando la congestión pulmonar, de modo que se genera la disnea de esfuerzo como síntoma cardinal. Luego también se puede generar el edema pulmonar agudo, acompañado de tos. Y ahora, otro detalle también muy importante de la hipertrofia concéntrica ventricular es que justamente como está el ventrículo izquierdo pues hipertrofiado, esto va a generar que cada vez que se contraiga con más fuerza y esto sea visible a la inspección del tórax. De modo que vamos a tener también lo que es el choque hiperdinámico. No se compliquen mucho con esto, que lo vamos a ver más en semio, pero es importante saber que justamente la hipertrofia genera que la contracción sea pues más visible, por decirlo así. También otro detalle muy importante es de que dentro de la auscultación vamos a presenciar lo que es un soplo sistólico. La estenosis, vamos a verlo más acá. Creo que lo puedo poner aquí. La estenosis aórtica va a generar un soplo mesosistólico. Primero, enfóquense únicamente en lo que es el soplo sistólico, ¿ok? Que básicamente nos va a indicar que se va a ubicar entre S1 y S2. ¿Y por qué se ubica acá? Porque justamente recordemos que la sístole requiere de que la válvula semilunar, en este caso la válvula aórtica, se encuentre aperturada. Pero como esta válvula no se puede aperturar y pues obviamente hay una mayor fuerza para tratar de inyectar la sangre hacia la aorta, esto va a generar que justamente se aperture de forma forzosa lo que es esta válvula, generando este soplo. A su vez vamos a también tener el desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco. Recordemos que el segundo ruido cardíaco era el cierre de las válvulas semilunares. ¿Y esto qué nos indicaba básicamente? Que pues obviamente si es que hay dificultad para aperturar esta válvula, la válvula pulmonar que no tiene ningún problema, normal, se va a cerrar. En cambio, esta va a demorar más su cierre. Por eso es que se desdobla el segundo ruido cardíaco. Y también podemos presenciar justamente la auscultación del cuarto ruido cardíaco porque, como podemos ver, en este caso el galope auricular es vaciado hacia una cavidad que está hipertrófica, está rígida, es poco complaciente. Y bueno, dentro de la clínica ya habíamos mencionado, principalmente como síntoma cardinal se puede presentar la disnea de esfuerzo. La angina se puede presentar por justamente esta falta de perfusión por la hipertrofia, es decir, que el aporte sanguíneo no va a ser suficiente mediante las coronarias para irrigar esta pared tan engrosada y generando pues una angina, un dolor de pecho, un dolor precordial. Y la síncope pues justamente por la reducción del gasto cardíaco, ya que obviamente si es que esto no se apertura, la sangre no va a ir hacia la circulación sistémica, de modo que reduce lo que es el gasto cardíaco. Listo, chicos, terminamos con estenosis aórtica. ¿Hasta ahí alguna duda? Si no, una pregunta, pueden levantar su mano. Yo tenía una pregunta. Sí, dime. Buenas noches. Entonces, la etiología congénita es a partir menor de 60 años. Sí, menor de 70 años. Entonces, cuando dice enfermedad valvular reumática por el estreptococo es a partir mayor de 75 años, ¿verdad? Lo que sucede con la enfermedad reumática es que puede aparecer en cualquier momento de la vida, ¿no? La infección puede aparecer en cualquier momento de la vida, por lo que no hay como una edad que tú puedas decir, a partir de esta edad, claro, pero sí se puede asociar a una edad mayor, porque generalmente este episodio de estenosis aórtica sucede muchos años después, décadas después de la infección por Streptococcus pyogenes, o sea, décadas después. ¿Ok? Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Si no, para poder continuar. Y acá podemos escuchar el soplo mesosistólico. ¿Ven cómo suena a nivel de la sístole?
entre el primer y el segundo ruido. Listo, chicos. Vamos a pasar a la siguiente valvulopatía, ¿ok? Que es la insuficiencia aórtica. Ya sabíamos, una válvula aórtica insuficiente es decir que no se puede cerrar de forma correcta o completamente. Dentro de la insuficiencia aórtica también vamos a tener diversas etiologías. Aquí les he remarcado prácticamente las más frecuentes y podemos ver que las etiologías se pueden clasificar, uno, en relación a dónde es la afección, si es que afecta directamente a la válvula o si es que afecta a la raíz aórtica, y otro en relación a su forma de presentación, si es de forma crónica o si es de forma aguda. En relación a una etiología que se relacione netamente con la válvula aórtica, puede ser nuevamente la fiebre reumática, pero esta obviamente la presentación va a ser crónica, o sea, después de décadas de la infección por Streptococcus se desarrolla la fiebre reumática, décadas después se va a desarrollar este cuadro de insuficiencia aórtica. Como les dije en un inicio, la fiebre reumática puede causar tanto estenosis como insuficiencia. Y un cuadro agudo, por ejemplo, podría asociarse a una endocarditis infecciosa o a un traumatismo torácico cerrado. Ahora, si es que la afección fuera a nivel de la raíz de la aorta, podría asociarse a alguna enfermedad del tejido conectivo, como podría ser el síndrome de Marfan, como también podría asociarse, por ejemplo, a un cuadro inflamatorio por sífilis o como una aortitis sifilítica. Y de forma aguda podría ser alguna disección de la aorta, por ejemplo. En relación a la epidemiología, pues justamente lo más importante es que es más frecuente en hombres que en mujeres. La edad puede nuevamente variar si es que es en relación a causas congénitas, como la válvula bicúspide, en el caso de la alteración del aparato valvular, obviamente va a predominar en jóvenes o en adultos jóvenes. Y la fiebre reumática y enfermedades degenerativas pueden afectar tanto a adultos como a ancianos. Las principales causas, ¿cuáles van a ser? En países en vía de desarrollo, siempre va a ser la fiebre reumática, acuérdense, porque en países de vías de desarrollo hay una mayor predisposición a sufrir la infección por el Streptococcus, mientras que en países desarrollados se puede asociar a una degeneración valvular, que justamente se va a asociar a personas adultas mayores, como a lo que es la dilatación de la raíz aórtica, que justamente esto también son cuadros que, por ejemplo, la degeneración valvular se asociaría a adultos mayores, pero la dilatación de la raíz de la aorta podría tratarse de un cuadro más prematuro, ¿no? En jóvenes, en adultos. Ahora, pasemos a la patogenia. Justamente la forma de la presentación de la insuficiencia aórtica es muy importante, porque bien, si es una insuficiencia aórtica crónica, el corazón, o en este caso nuestro ventrículo, va a tener tiempo de adaptarse, es decir, de hipertrofiarse. Pero si es que el cuadro fuera agudo, obviamente nuestro ventrículo no va a estar preparado para esta sobrecarga de volumen y no va a tener tiempo de adaptarse. Iniciemos primero con el cuadro crónico, ¿ok? Nosotros sabemos que el fallo va a estar a nivel de nuestra válvula aórtica y esto va a hacer que, por ejemplo, nosotros en nuestra sístole normal no tenemos ninguna dificultad para eyectar el volumen a nivel de nuestro ventrículo hacia lo que es la aorta. Pero en la diástole, cuando nuestra válvula aórtica debería estar cerrada, pues obviamente no está cerrada y el volumen va a regurgitar, va a retroceder hacia el ventrículo. Esto, pues inicialmente va a generar una sobrecarga de volumen y el corazón en forma de compensación se va a hipertrofiar, pero ya no de forma concéntrica. Cuando hay una sobrecarga de volumen, lo que se va a generar es una hipertrofia excéntrica, es decir, que el corazón va a crecer para afuera. Primero va a aumentar su complacencia o su nivel de estiramiento va a ser mayor inicialmente y después se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque lo que busca ahí el corazón es no aumentar la presión a nivel de la cámara ventricular. Si es que quieren entenderlo de otra forma, podríamos decir que el ventrículo se va a hipertrofiar como a dilatar, ¿ok? Por eso hipertrofia excéntrica. La hipertrofia excéntrica se da cuando hay sobrecarga de volumen. Ok, y pues obviamente todo tiene un límite, ¿no? Va a haber un momento en donde el grado de estiramiento de nuestros cardiomiocitos a nivel de nuestro ventrículo va a llegar a su límite. Y esto va a generar pues que en algún momento la función diastólica, es decir, de relajación de nuestro ventrículo, ya no se pueda relajar más y llegue a su límite de almacenamiento, ¿no?
pues, volumen sanguíneo, y entonces ahí es cuando se empieza a descompensar. Este volumen sanguíneo empieza a regurgitar ya no únicamente el ventrículo, sino también hacia la aurícula, y luego nuevamente el mecanismo que ya habíamos visto, que sino que también va a regurgitar hacia las venas pulmonares, luego hacia el lecho pulmonar capilar, y todo esto va a generar estado de edema, desencadenando lo que es, por ejemplo, la disnea de esfuerzo, ¿no? Y pues también otros eventos, como por ejemplo la angina, la síncope, que ya lo habíamos discutido. Ahora, esto sucede en el caso crónico. En un caso agudo, ¿qué es lo que sucede? Básicamente, nuestro corazón no va a tener la oportunidad o la forma de adaptarse, o sea, no va a poder ser complaciente, no va a poder estirarse lo suficiente. De modo que este cuadro rápidamente va a desencadenar la regurgitación hacia la cámara auricular. Y esto genera que obviamente el volumen minuto o el gasto cardíaco decaiga de forma abrupta, generando, por ejemplo, un shock del tipo cardiogénico, ya que rápidamente, pues, la perfusión sistémica, el volumen, la fracción de eyección disminuye rápidamente, haciendo que, pues, se pierda mucho volumen y generando, pues, el shock cardiogénico. A su vez, el retroceso o el reflujo, la regurgitación hacia las cámaras auriculares y hacia el ventrículo, y luego posteriormente hacia el lecho capilar, va a generar edema y bueno, los síntomas que ya habíamos discutido. Aquí podemos ver un poco los cambios morfológicos. Aquí podemos ver tanto la hipertrofia excéntrica en el caso de la regurgitación o la insuficiencia aórtica crónica, y pues obviamente el estado en la aguda no vamos a ver este cambio. Ahora, en relación a la clínica, ¿qué es lo que vamos a ver? Uno es ya la disnea, por justamente este flujo retrógrado hacia el lecho capilar, un pulso Zeller, o sea, un pulso amplio y magnus. Esto quiere decir que es un pulso que incluso podría ser visible. Y este se va a asociar a la danza arterial. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, colocáramos nuestra mano en el cuello de un paciente con insuficiencia aórtica, podríamos sentir como una vibración intensa, fuerte y amplia, que justamente esto se le denomina danza arterial o signo de Corrigan, que se asocia mucho. Luego también tenemos estos signos periféricos, como el signo de Muset, el de Müller, el de Minervini y el de Quinche. El de Quinche, por ejemplo, es bastante particular porque se da a nivel del lecho unguial. Otra cosa que también debemos destacar son los soplos de la insuficiencia aórtica. En este caso, cuando nosotros auscultemos a un paciente con insuficiencia aórtica, lo que vamos a sentir es un soplo protodiastólico. O bueno, en otras palabras, es un soplo que se va a ubicar a nivel de la diástole. Y nuevamente, ¿por qué se ubica a nivel de la diástole? Nosotros sabemos que nuestra válvula, nuestra válvula aórtica debería estar cerrada durante la diástole, ¿verdad? Pero en este caso, la válvula no se puede cerrar, está abierta. Y esto pues va a generar que el flujo que retorna haga sonar a esta válvula aórtica que está abierta. Y esto genera pues las vibraciones que desencadenan este soplo. Además, también por la misma regurgitación hacia la cámara auricular va a haber un compromiso de la válvula mitral, lo que va a generar el famoso soplo de Austin Flynn, que es básicamente un soplo diastólico en el foco mitral, que nosotros podríamos confundirla con una estenosis mitral. Pero, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Pues por justamente la presencia del soplo diastólico en el foco aórtico, ¿no? Esto es muy importante porque es un hallazgo bastante característico de la insuficiencia aórtica. Ahora, para repasar un poquito nuestra fisiopatología, tenemos la hipertrofia y la dilatación del ventrículo izquierdo. Esto genera que pues, la presión a nivel de la aurícula pues obviamente aumente y por ende también se dilate, generando nuevamente arritmias y palpitaciones. Este aumento de la presión también obviamente va a hacer que esta presión aumente a nivel de, por ejemplo, las venas pulmonares y a nivel del lecho capilar, generando congestión pulmonar, generando nuevamente la famosa disnea de esfuerzo. La hipertrofia obviamente va a generar una contracción mucho más fuerte, más sonora, que va a ser visible en la inspección del tórax como un choque de punta hiperdinámico. Y el famoso, la insuficiencia también va a generar un soplo diastólico aórtico, como también el soplo de Austin Flynn, que se va a dar en el foco mitral, ¿no? Como también un soplo diastólico. Ahora, también por la misma disminución de la circulación cerebral puede haber una lipiotimia, una síncope,
y por la misma disminución de la perfusión coronaria o por un aumento de la demanda, porque justamente cuando el músculo se hipertrofia es mucho más grande y más difícil de perfundir, o sea, que reciba aporte sanguíneo, se va a generar una angina. Y pues una perfusión en la circulación general disminuida va a generar tanto fatiga como incluso en un cuadro agudo un shock cardiogénico. Aquí podemos escuchar un soplo de insuficiencia aórtica. Podemos escuchar que se escucha como un loop tube, suena después del segundo ruido cardíaco. Durante, ¿y eso qué nos indicaría? Si es después del segundo ruido cardíaco, sería pues un soplo diastólico. Así es como nosotros lo podemos identificar. Listo, chicos, hemos terminado insuficiencia aórtica. ¿Hasta ahí alguna duda? Para pasar ahora sí a las patologías en relación a la válvula mitral. ¿Todo bien? ¿Alguna reacción? ¿Algún dedito? Listo, continuemos. Ahora hablemos acerca de la estenosis mitral, que también va a ser una patología muy importante. Aquí nuevamente, dentro de las patologías más comunes, vamos a encontrar tanto a la fiebre reumática como a la válvula mitral calcificada, que eso sería pues, a adultos mayores, ¿no? De forma menos común, vamos a tener también a lo que es la radiación, a cualquier proceso autoinmune, como en este caso vendría a ser el lupus eritematoso sistémico, algún carcinoide, etcétera, podría también desencadenar lo que es la estenosis mitral. En relación a la epidemiología, debemos saber que, a diferencia de las otras dos patologías que hemos visto a nivel de la válvula aórtica, la estenosis mitral va a predominar en mujeres, ¿ok? Y el inicio de la edad típica va a ser entre la tercera y cuarta edad de vida, que justamente se asociaría un poco a lo que es la fiebre reumática, pero nuevamente esto es un número inexacto, ¿no? Porque la infección puede suscitarse en cualquier momento de la vida. Ahora, como ya sabemos, estenosis refiere el endurecimiento de la válvula mitral, y la válvula mitral es una válvula auriculoventricular que conecta tanto la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Nosotros vamos a tener que, pues, nuestra válvula va a estar estenosada o calcificada, y esto pues va a generar diversos eventos que generalmente se van a empezar a situar en lo que es el nivel de la aurícula. ¿Por qué? Porque justamente la sangre que pues va a llenar esa cavidad se busca eyectar durante la fase de diástole ventricular, ¿no? Pero como esta válvula va a estar prácticamente, no se va a poder aperturar, el flujo no va a fluir con facilidad hacia el ventrículo, de modo que va a empezar pues, a llenar a nuestra pobre aurícula, por decirlo así, y va a empezar a dilatarse, ¿ok? Nuestra aurícula empieza a dilatarse y, bueno, obviamente la dilatación de la aurícula puede generar problemas en el sistema de conducción, generando arritmias, palpitaciones, etc. Y a su vez, obviamente vamos a ver que este volumen va a ir retrocediendo, va a ser retrógrado hacia, por ejemplo, las venas pulmonares, hacia el lecho capilar, nuevamente desencadenando el cuadro de la congestión pulmonar, que finalmente desencadenaría lo que es la disnea, la ortopnea, que básicamente es el impedimento, no poder estar acostado porque sientes que te falta el aire, y la disnea paroxística nocturna, básicamente que te despiertas en la noche, ¿no? Por justamente esta sensación de falta de aire o esta dificultad respiratoria. Todo esto, pues, de forma aguda puede desencadenar un cuadro de edema pulmonar. A su vez, pues justamente como este edema se suscita a nivel de los alvéolos, la superficie o el área de intercambio o de matosis va a ser reducido, de modo que a menor intercambio gaseoso la sangre no se va a oxigenar y como cuadro va a generar la famosa cianosis, que vamos a poder presenciarla en la misma cara del paciente, que va a ser, por ejemplo, una cianosis a nivel de los labios, en la famosa fase mitral o la fase de Corrigan. Ahora, continuemos. Ay, no puede mover. ¿Qué pasó? Ahí está. Ahora, otra cosa que también va a suceder es de que esta válvula mitral estenosada va a generar también un retroceso. No únicamente se va a limitar al lecho capilar pulmonar, sino que puede incluso retroceder hacia lo que son las cámaras derechas, generando síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, que vamos a poder ver más acá. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la insuficiencia cardíaca derecha?
justamente la cámara derecha, el flujo que llega hacia la cámara derecha va a empezar a retroceder. Ahora ya no únicamente se va a limitar, por ejemplo, al ventrículo derecho o a la aurícula derecha, sino que va a retroceder hacia las venas cavas, tanto inferior como superior. Y pues esto va a conducir a que este retorno mediante estas venas vaya a generar, por ejemplo, un cuadro de edema en cavidades, en este caso la cavidad peritoneal, se generaría la citis, ¿no? La famosa hepatomegalia también por este volumen que podría generar un reflujo hepatoyugular, de modo que cuando nosotros veamos el cuello del paciente, vamos a ver cómo su vena yugular va a encontrarse ingurgitada como saltona. Y también por este volumen aumentante de sangre que retrocede o va de forma retrógrada, puede formar edema en miembros inferiores. Todo esto es parte de la sintomatología de la insuficiencia cardíaca derecha, que justamente se va a situar en la estenosis mitral. Ahora, continuemos. Dentro de la clínica típica, lo que ya habíamos mencionado, la disnea, la fatiga, la hemoptisis, que también es algo muy importante por justamente esta sobrecarga de volumen, hace que se colapsen los capilares a nivel justamente a nivel de los capilares pulmonares, y esto genera que, por ejemplo, las personas empiecen a toser sangre, ¿ok? La famosa hemoptisis. Y como ya habíamos mencionado, síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, que son los que tenemos acá. Dentro de la auscultación vamos a ver justamente un primer ruido cardíaco aumentado. ¿Y justamente por qué sucede esto? Recordemos, el primer ruido cardíaco era el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y en este caso, cuando se trata de forzar la apertura de la válvula mitral, obviamente el cierre también va a ser estruendoso. Y esto genera un primer ruido cardíaco aumentado. El desdoblamiento del segundo ruido cardíaco también, porque obviamente si es que no llega suficiente sangre al ventrículo izquierdo, no va a haber la suficiente presión dentro de esta cavidad para poder eyectarlo a través de la aorta, ¿no? Mediante la válvula aórtica, lo que genera que primero se aperture y se cierre la válvula pulmonar, y por esta demora, por esta estenosis mitral, genera que también se retrase el cierre de la válvula aórtica. El tercer ruido cardíaco justamente se da por el galope ventricular. Esto sucede, ya sabemos, por tratar de pues eyectar volumen hacia una cavidad distendida, que en este caso vendría a ser el ventrículo. El chasquido de apertura también es bastante característico y es patognomónico dentro de la clínica de la estenosis mitral. ¿Qué nos dice el chasquido de apertura? Recordemos, la estenosis es no poder abrir y el chasquido de apertura básicamente nos dice que abre. Entonces, cuando nosotros hablamos de chasquido de apertura, es una apertura forzosa de la válvula mitral que va a sonar cuando nosotros lo auscultemos. Y bueno, también el característico soplo diastólico que se va a auscultar también en el foco mitral, ¿no? Este justamente va a ser un soplo diastólico. ¿Por qué? Porque recordemos que durante la pues, diástole se debería estar llenando la cavidad ventricular, pero como esto obviamente no va a poder ser de forma efectiva, la aurícula va a ejercer mayor fuerza, mayor presión para tratar de eyectarlo hacia el ventrículo, y eso también va a generar el soplo. A continuación lo vamos a escuchar. Uy, no sé. No sé por qué, no sé. Ok, no quiere compartir. A ver, vamos. Ok, no, bueno, lo pondré acá. ¿Lo podemos escuchar? De la del segundo, primero, básicamente, casi todas las es. Chicos, ¿hasta hay alguna duda para pasar a la última? Me parece que hay. ¿Cuál es la relación entre el signo? Chicos, a ver, un momento, no sé cómo. No veo la pregunta completa. Un ratito, voy a aperturar. O si no, me lo podrías decir por voz, porque no puedo ver el chat de forma completa, solo me sale el comienzo.
ver, me parece que hay una preguntita. Hola. Ya, ahora sí ya puedo abrir. Dice, disculpe, ¿cuál es la relación del signo de Kinche con la insuficiencia aórtica? Bueno, básicamente, ¿se acuerdan que les había mencionado que pues había obviamente un aumento en la presión diferencial entre lo que es el ventrículo con lo que es la presión a nivel de la aorta? Bueno, justamente la presión sistólica aumenta por el volumen de eyección elevado en la insuficiencia aórtica, mientras que obviamente la presión sistólica va a disminuir. Esto va a generar que haya presiones muy diferentes, ¿no? Entre el ventrículo y la aorta. Y esto va a generar ciertos signos. Creo que no los había mencionado. Muy bien, gracias por tu aporte. Vamos a retroceder. Aquí está. Nosotros tenemos estos signos, ¿no? Por ejemplo, el signo de Muset, de Müller, de Minervi y de Kinche. Por ejemplo, tenemos el signo de Muset, que básicamente va a ser un movimiento rítmico de la cabeza al ritmo del pulso, ¿ok? Es un poco difícil de imaginar, pero tal vez luego podemos ver un videíto al finalizar la presentación. Pero en relación, estos signos se dan por la enorme diferencia de presiones, ¿ok? Entre lo que es, por ejemplo, recordemos que la insuficiencia aórtica, aquí va a estar pues la cámara súper distendida y esto va a generar que haya un aumento de presión significativa, mientras que en la aorta no. Y esto va a generar pues presiones diferenciales, ¿no? Muy grandes. Ahora, el signo de Kinche básicamente nos dice que es una pulsación capilar visible a nivel del lecho unguial, o sea, tú ves la uñita y ves como que salta. Eso justamente también se relaciona por un aumento de la presión diferencial. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntita? O sea, ¿quedó claro? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Ok, listo. Muchas gracias, Elsa. Continuemos. Ahora pasemos a pasemos a la insuficiencia mitral, que vendría a ser la última valvulopatía, pero es muy interesante porque aquí, a diferencia de las otras cámaras, va a haber un compromiso tanto de lo que es el ventrículo como lo es la aurícula. Ambas van a sufrir mecanismos pues compensatorios, adaptativos. Lo que sucede en nuestra insuficiencia mitral, primero es que ya sabemos una válvula insuficiente que no puede cerrarse correctamente. Tenemos diversas causas que van a ubicarse a nivel valvular, a nivel subvalvular y a nivel ventricular. ¿Ok? En el caso de la válvula, o sea, si es que el problema se situara netamente en la válvula, la causa más frecuente es el prolapso valvular, que lo podemos ver en esta imagen de acá. Vamos a ver cómo la válvula va a protruir hacia la cavidad auricular izquierda y eso va a generar la insuficiencia mitral. Ahora, otra causa también podría ser nuevamente de forma secundaria la fiebre reumática, también la calcificación. A nivel del aparato subvalvular, tal vez la causa más frecuente podría ser la ruptura de cuerdas tendinosas, ya que la ruptura del músculo papilar es muy infrecuente, ¿ok? En todo caso, si es que tuvieran que recordar alguna causa a nivel del aparato subvalvular, sería la ruptura de las cuerdas tendinosas. De la pared ventricular tenemos, por ejemplo, un infarto de miocardio, una miocardiopatía dilatada e hipertrófica que también podrían generar ese cuadro. Acá también tenemos otro tipo de clasificación que es acorde a un cuadro agudo como crónico. Obviamente si es un cuadro agudo podría relacionarse a lo que es la rotura del músculo papilar por algún traumatismo, alguna endocarditis infecciosa y de forma crónica, pues obviamente, por ejemplo, la fiebre reumática y, por ejemplo, incluso las mismas miocardiopatías, ¿no? En relación a la epidemiología, acá lo más importante es de que justamente este se va a relacionar con el envejecimiento, ¿ok? Esta va a relacionarse mucho con adultos mayores. Bueno, de acá estos son datos actualizados, pero cosas que ustedes necesitan recordar es lo que les estoy mencionando, ¿ok? Ahora, en relación a la insuficiencia mitral, nuevamente tenemos dos cuadros, uno que es agudo y otro que es crónico. Y esto va a ser muy importante porque ya les había dicho, en los cuadros agudos no hay suficientemente tiempo para que el corazón pueda adaptarse a, pues, a estos cambios, ¿no? A esta afección en la bomba, ¿no? Por decirlo así. Básicamente, ¿qué sucede, por ejemplo, en la insuficiencia mitral crónica? Como les había mencionado acá, hay tanto compromiso de la aurícula como del ventrículo. Lo que sucede es de que en nuestra sístole,
nuestro ventrículo idealmente debería eyectar el volumen hacia nuestra aorta, que justamente es un sitio de gran presión, a diferencia de lo que es la aurícula, que va a ser un sitio de menor presión. De modo que como esta válvula no está completamente cerrada, una vez que se realice la contracción ventricular en la sístole, la sangre, en lugar de ir hacia la aorta, regurgita hacia lo que es nuestra aurícula. Y pues obviamente la sangre va a empezar a acumularse en ambas cavidades, tanto en el ventrículo como a nivel de la aurícula. De modo que justamente va a generar lo que es una sobrecarga de volumen. ¿Y eso qué significa? Hipertrofia excéntrica del ventrículo, junto con la dilatación de nuestra aurícula izquierda. ¿Ok? Obviamente esto va a compensar hasta cierto momento. Ya hemos hablado que estos mecanismos de adaptación únicamente van a ser por un momento, por un tiempo determinado, y luego se van a descompensar. Y ahí es donde, por ejemplo, pasaría ¡Se ve el tiempo! Andy. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar con la insuficiencia mitral aguda, donde básicamente aquí no va a haber suficiente tiempo para que se estire el ventrículo izquierdo como lo que es el ventrículo, como lo que es la aurícula izquierda. No van a poder adaptarse y obviamente el volumen lo único que va a hacer es regurgitar, va a retroceder hacia lo que son las venas pulmonares, hacia el capilar, hacia los capilares pulmonares, generando el edema, la disnea de esfuerzo, etc. Repasemos con este cuadrito, con este gráfico. Nosotros tenemos nuestra insuficiencia mitral. Uno va a generar tanto la hipertrofia y dilatación excéntrica del ventrículo izquierdo, que justamente es por la sobrecarga de volumen, y también va a aumentar la presión que condiciona a nivel de la aurícula izquierda, que generaría su dilatación de esa cavidad, generando arritmias y las famosas palpitaciones. De nuevo, esta presión va a ser retrógrada hacia las venas pulmonares, hay congestión pulmonar, se genera la disnea de esfuerzo, y a su vez, pues en la auscultación vamos a tener dos hallazgos importantes. El primer ruido cardíaco va a estar apagado. ¿Por qué el primer ruido cardíaco, por decirlo así, se apaga? ¿Por qué? Porque recordemos que lo que produce el ruido es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este caso, como hay insuficiencia mitral, no se va a cerrar y esto va a generar que no suene el cierre de la válvula mitral. Y el soplo o losistólico mitral básicamente es por justamente esta falta de cierre, o sea, no se cierra y justamente el flujo como va a regurgitar va a hacer que suene la válvula en la sístole, ¿ok? Que es el momento donde la válvula mitral debería estar cerrada. Ahora, otro detalle es la disminución de la perfusión general porque si, por ejemplo, en un cuadro agudo de insuficiencia mitral, el gasto cardíaco decae rápidamente, generando tanto fatiga como también podría ocasionar un shock. Y bueno, ahora en relación a la clínica, nuevamente tenemos disnea, fatiga, las palpitaciones que se relacionan a las arritmias, especialmente a una fibrilación auricular, el edema pulmonar, la cianosis, la ortopnia y también síntomas de la insuficiencia cardíaca derecha, nuevamente, porque esta sobrecarga de volumen va a regurgitar incluso hacia las cámaras derechas y luego hacia las venas, tanto cava superior como inferior, generando todos estos tipos que en sí básicamente son edemas por este flujo abundante, ¿no? Que aumenta la presión hidrostática y pues que favorece, ¿no? La extravasación hacia el intersticio. O bueno, en el caso de la citis, a una cavidad, ¿no? Que vendría a ser el peritoneo. En la auscultación, nuevamente ya les había mencionado, el soplo o lo sistólico, el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco también, porque obviamente si es que nosotros no estamos eyectando sangre hacia lo que es la aorta, no va a sonar el momento del cierre de la válvula aórtica. Y el chasquido de apertura, que es patognomónico del prolapso valvular, o sea, de una estenosis mitral por el prolapso valvular, va a sonar pues justamente este chasquido de apertura. Este es el soplo de la insuficiencia. Ven, se suscita durante el sístole y va a ser mantenido. Listo, chicos. Hasta ahí eso vendría a ser todo, pero vamos a hacer un pequeño resumen, pero quisiera saber si tienen alguna duda. Hasta ahí, ¿todo bien? Si no, pasemos a nuestro resumen. ¿Todo bien? Vamos a cambiar de
Como no se puede escribir. ¿Ninguna duda, chicos? Listo. Vamos a pasar a hacer un pequeño resumen en relación a estas valvulopatías que van a ser las más frecuentes y más importantes. Ya habíamos dicho, la estenosis aórtica va a ser la más frecuente. Disculpen, no tengo lápiz de tablet, pero por mientras vamos a, si no, lo podemos escribir con esto. Porque nos vamos a demorar un poquito más. Ya. Ahora, pero necesito que ustedes participen, ¿ok? Para poder rellenar este pequeño resumen. ¿Cuál es la causa más frecuente de la estenosis aórtica? Rápidamente, para poder recapitular todas estas valvulopatías. ¿Cuál era la causa más frecuente? Válvula aórtica bicúspide. Fiebre reumática. Muy bien. Una válvula bicúspide en caso de, por ejemplo, personas jóvenes menores de 75 años en países desarrollados principalmente. La fiebre reumática, también las válvulas calcificadas, ¿no? Listo. Ahora, la patología. Aquí hay sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. ¿De qué hay sobrecarga? Muy bien, hay una sobrecarga de presión. ¿Y la sobrecarga de presión qué genera a nivel del ventrículo izquierdo? Hipertrofia. ¿De qué tipo? Concéntrica. Muy bien, concéntrica. Y recordemos también dentro de las manifestaciones clínicas, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que esta presión va a ser retrógrada, ¿no? Y esto va a ir hacia nuestras venas pulmonares, hasta nuestro lecho capilar, y esto generaría, ¿cuál es el síntoma más importante? La Disneyas. Muy bien. Ahora, por el aumento de la demanda y el menor aporte de oxígeno a este músculo cardíaco, ¿qué se desencadena? Este dolor de pecho, ¿cómo se le llama el dolor de pecho? Angina. Muy bien, la angina de pecho. ¿Qué más? Uno más, un síntoma más. ¿Qué es el famoso? Síncope. También la síncope. Muy bien. Ahora, en la auscultación, ¿qué tipo de soplo vamos a encontrar? Un soplo del tipo sistólico, ¿no? Listo. Ahora, insuficiencia aórtica, chicos. Díganme, ¿cuáles son las causas más frecuentes? ¿Cuál era la más importante? ¿Ustedes pueden? ¿La fiebre? La fiebre reumática. Bien, la fiebre reumática. Ahora, recordemos que aquí los cuadros se dividían en agudos y en crónicos, ¿verdad? Entonces, ¿la fiebre reumática sería un cuadro agudo o crónico? Crónico. Muy bien. Y un cuadro, por ejemplo, agudo, un ejemplo de alguna causa que desencadena insuficiencia. Endocarditis infecciosa. Muy bien, endocarditis infecciosa. Bueno, por mientras esas, también recordemos un poco las enfermedades del tejido conectivo como Marfan, etcétera, ¿no? Ahora, en la patogenia, aquí tenemos sobrecarga de volumen o de presión. Volumen. Muy bien. ¿Y eso qué genera como mecanismo compensatorio en un cuadro crónico? ¿Hipertrofia concéntrica o excéntrica? Excéntrica. Muy bien. ¿Por qué? Porque justamente lo que busca el corazón en el caso de una insuficiencia aórtica es evitar aumentar la presión a nivel de la cavidad ventricular, pero aún así pues poder almacenar mucho volumen. Así que por eso se dilata y se hipertrofia. Listo. Ahora, ¿cuáles son sus manifestaciones clínicas? ¿Alguna manifestación que recuerden? Recuerden, si es que hay sobrecarga de volumen, el volumen va a ser retrógrado, va a retroceder a la aurícula, a las venas, a los capilares, y eso que desencadena, esa congestión pulmonar. Que no puedan respirar, ¿no? Esa sensación. Muy bien, la disnea. También vamos a tener, por ejemplo, ¿cómo se llamaba ese pulso
que, bueno, el pulso amplio y pues sostenido, ¿no? Que vendría a ser básicamente ese pulso donde vamos a ver, por ejemplo, las características, ¿no? Como por ejemplo el signo de Müller, de Kinche, que justamente van a referir a este pulso, ¿no? La danza arterial. ¿Periférico? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, estos pulsos arteriales amplios. Y aquí vamos en la auscultación que vamos a encontrar principalmente. ¿Un soplo de qué tipo? ¿Diastólico o sistólico? Se va a ubicar a nivel. Diastólico. Listo. Pasemos rápidamente. Estenosis mitral. Causas. Una causa de estenosis mitral. Vamos, chicos. ¿La fiebre reumática? Reumática. Muy bien. Fiebre reumática. ¿Alguna otra, por ejemplo, que se recuerden? También podría ser las calcificaciones, ¿no? Calcificación. Muy bien. Aquí vamos a tener sobrecarga de presión o de volumen. Depresión. Muy bien. Genera hipertrofia del tipo concéntrica. Ahora, ¿cuáles son las manifestaciones? Lo similar, ¿no? La disnea, la angina de pecho, la síncope, pero adicionalmente, ¿qué aparece? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, esta regurgitación va a llegar hacia las cámaras derechas del corazón e incluso va a retroceder hacia las venas cava, inferior, superior. ¿Y esto qué generaría? ¿Síntomas de qué? Insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien, síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. ¿Cómo? Por ejemplo, un ejemplo, quisiera saber. Recordemos que este volumen, este aumento de volumen genera que también aumente la presión hidrostática. Por ende, este fluido, este plasma, se extravasa hacia el intersticio y también hacia las cavidades. Por ejemplo, generando ascitis, hepatomegalia, edema en miembros inferiores, etc. Y la auscultación. ¿Qué soplo vamos a encontrar de forma característica? Soplo sistólico, diastólico. No hay soplo. Diastólico. Muy bien. Por último, insuficiencia mitral. ¿Cuál es alguna causa? ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia mitral? Lo mencionamos ahorita, chicas, vamos. Y chicos también, pero no he escuchado ninguna voz de un chico hasta ahorita. A ver. Ah, veo que también están participando por el chat. Muy bien. Disculpen, como les dije, no lo puedo ver. Ya, insuficiencia mitral. Chicos, causas. Vamos, vamos. ¿Cuál es la causa más frecuente? Empieza con pro. Prolapso. Prolapso. Y Valvular. por ejemplo, muy bien. Y si es que fuera, por ejemplo, a nivel del aparato subvalvular, ¿cuál sería? ¿La ruptura del músculo papilar o de las cuerdas tendinosas? Subvalvular tendinosas. De las cuerdas tendinosas. Y si fuera a nivel del ventrículo, sería, por ejemplo, una cardiopatía isquémica. Aquí hay sobrecarga de volumen o de presión. Uy, casi les creo. De volumen, ¿no? Y esto generaría una hipertrofia excéntrica. Pero recordemos aquí que va a ser tanto de el ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Síntomas similares, ¿no? Disnea, angina, síncope y síntomas de insuficiencia cardíaca derecha. Y por último, ¿qué tipo de soplo vamos a encontrar acá? Un soplo
sistólico. Obviamente, estos no son los únicos hallazgos que vamos a encontrar en la auscultación. Por ejemplo, a nivel de la estenosis aórtica, tenemos, por ejemplo, un ruido agregado, que es el cuarto ruido cardíaco. Por ejemplo, a nivel de la insuficiencia aórtica también vamos a tener otros hallazgos que van a ser pues, bastante importantes en la auscultación. Por ejemplo, el soplo de Austin Flynn, que también es muy importante porque podría simular una estenosis mitral. Por ejemplo, a nivel de la estenosis mitral, el famoso chasquido, ¿no? De apertura. Ese sí lo voy a anotar, ese es muy importante. Vamos a anotarlo aquí. Chasquido de apertura. Soplo de Austin y de Austin Flynn. Listo, chicos. Con eso culminamos el resumen. Pero quisiera saber si tienen una duda y ya con esto culminamos. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Listo, chicos. Ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Ojalá todo les haya quedado claro y pues muchos éxitos. Muchas gracias, María, por tu ponencia. Por favor, si nos podrías decir la palabra clave para el post-test. Ya, era estenosis. Estenosis, sí. ¿Lo escribo en el chat o solo lo digo? No, está bien, chicos, por favor, no olviden ponerlo en mayúscula. Ahora les envío el póster. Listo, chicos, muchas gracias. Sí, chicos, la palabra es estenosis en mayúscula, por favor. Y si podrían prender su cámara para una fotito, Katy, si me puedes ayudar con eso, por favor. Sí, chicos, si es que pueden prender su cámara para las fotos con nuestra tutora. Y los que no puedan responder, de los que no puedan prender su cámara, pongan una reacción. Listo, muchas gracias. Ahora sí, estén atentos al póster.